Gloria a Dios. Si nos ponemos a sacar cuenta, gloria a Dios, Jonathan, gloria a Dios, Jonathan, hijo de Saúl, le correspondía, gloria a Dios, el trono, gloria a Dios. A Jonathan le correspondía el trono, gloria a Dios, pero Jonathan no se fijaba, gloria a Dios, no ponía sus ojos en el reinado. Jonathan sabía, gloria a Dios, el plan que tenía el Señor para con David, gloria a Dios. Jonathan sabía, gloria a Dios, los propósitos que tenía el Señor para con aquel pequeño joven, gloria a Dios, llamado David, gloria a Dios, para aquel pequeño joven, gloria a Dios, hijo de Isaí. Glorificado sea tu santo nombre. La nobleza de Jonathan hacia David era inmensa, gloria a Dios. Aquel joven no sentía envidia de David, gloria a Dios. Aquel joven, gloria a Dios, no le preocupaba, gloria a Dios, los éxitos de David. Glorificado sea tu santo nombre. Aquel joven, gloria a Dios, era fiel al Señor. Era fiel, gloria a Dios, a su amigo David. Jonathan sabía, gloria a Dios, los planes que tenía Saúl para con David, gloria a Dios. Él sabía, gloria a Dios, que su padre quería matar a David, gloria a Dios. Quería acabar con David. Glorificado sea tu santo nombre. ¿Y por qué fue desechado Saúl, gloria a Dios? ¿Por qué fue desechado Saúl? Si fue un rey, gloria a Dios, escogido, ungido, gloria a Dios, por el Señor, gloria a Dios. Saúl fue ungido, gloria a Dios, por el Señor, gloria a Dios. Samuel, gloria a Dios, fue instrumento, gloria a Dios, de aquella misión, gloria a Dios. Instrumento de aquella misión. Glorificado sea tu santo nombre. Saúl, gloria a Dios, le presentaba sacrificio al Señor, pero el Señor no le ponía atención a su ofrenda, gloria a Dios. El Señor, gloria a Dios, no le ponía caso, gloria a Dios, a su sacrificio, gloria a Dios. Saúl, gloria a Dios, había desobedecido al Señor, gloria a Dios. Saúl, gloria a Dios, se tomó su propia gloria, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre. Y desechó al Señor. El Señor le dio una orden, gloria a Dios. Una orden a Saúl, gloria a Dios. El Señor le dijo: ve donde los amalecitas, gloria a Dios, acaba con todos los amalecitas, acaba con todos los niños, destruye aquel pueblo. Glorificado sea tu santo nombre. Pero ¿qué hizo Saúl, gloria a Dios? Saúl puso sus ojos en los becerros más gordos, gloria a Dios, en el ganado más bonito, gloria a Dios. Apartó los príncipes, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre. Y se quedó con lo mejor del ganado. Se quedó, gloria a Dios, con lo mejor de los príncipes. Glorificado sea tu santo nombre. Samuel, gloria a Dios, el profeta Samuel, fue 7 días a Gilgal, gloria a Dios. ¿Qué hacía el profeta Samuel en aquel lugar, gloria a Dios? El profeta Samuel tuvo 7 días orando, gloria a Dios, 7 días clamando. Glorificado sea tu santo nombre. Pero Saúl, gloria a Dios, Saúl no pudo esperar, gloria a Dios. Saúl se desesperó. Glorificado sea tu santo nombre. Saúl se desesperó, gloria a Dios, y tomó una decisión, gloria a Dios, una decisión que le pesó, una decisión, gloria a Dios, que le costó la vida. Glorificado sea tu santo nombre, a él y a sus hijos. Glorificado sea tu santo nombre. Estamos claros, gloria a Dios, de que Saúl fue puesto por el pueblo, gloria a Dios. El pueblo quería rey, gloria a Dios, y el Señor le dio rey, gloria a Dios. El Señor le dio a Saúl, gloria a Dios. Saúl era un hombre bastante alto, gloria a Dios, un hombre bastante hermoso, gloria a Dios,
un hombre bastante diestro con las almas. Glorificado sea tu santo nombre. Pero Saúl se apartó del Señor, desobedeció la orden del Señor. Mientras, gloria a Dios, el profeta Samuel se encontraba en Gilgal, orando, gloria a Dios, clamando, glorificado sea tu santo nombre. Aquí vemos a Saúl, gloria a Dios, dejándose meter presión del pueblo, gloria a Dios. Tal vez el profeta Samuel no va a regresar, gloria a Dios. Tal vez el profeta Samuel, gloria a Dios, se va a quedar dentro de las montañas. Glorificado sea tu santo nombre. Lo mismo pasó, gloria a Dios. Lo mismo pasó con Moisés, gloria a Dios. Cuando estaba preparando las tablas, gloria a Dios. Aarón se quedó en el pueblo, gloria a Dios. Aquellas personas empezaron a decirle a Aarón, gloria a Dios, de que Moisés no iba a regresar. Empezaron a meterle presión a Aarón, gloria a Dios. Le decían, tu hermano no va a regresar. Tu hermano se murió en la montaña. Glorificado sea tu santo nombre. Y Aarón también sintió presión del pueblo, gloria a Dios. Empezaron a reunir los aretes, gloria a Dios. La pulsera la fundieron, gloria a Dios, e hicieron un rey. Glorificado sea tu santo nombre, gloria a Dios. Hicieron un becerro de oro. Glorificado sea tu santo nombre. Hicieron un becerro de oro, gloria a Dios, y se olvidaron del Señor. Gloria a Dios. Aquellas personas hicieron un becerro de oro y veneraban aquel becerro, adoraban aquella imagen, gloria a Dios, y se olvidaron de la grandeza del Señor. Se olvidaron, gloria a Dios, de lo que hizo el Señor por ellos cuando se encontraban en Egipto, gloria a Dios. Aquel pueblo tuvo 400 años en Egipto, 400 años siendo esclavo, gloria a Dios. Aquí vemos como Moisés, gloria a Dios, Moisés como instrumento del Señor, lo saca, gloria a Dios, de Egipto, gloria a Dios. Pero cuando Moisés lo saca de Egipto, en el camino empiezan a protestar, en el camino empiezan a quejarse, gloria a Dios. Estábamos bien en Egipto, gloria a Dios, nos quieren matar en el desierto. Glorificado sea tu santo nombre. Esa era la palabra de aquellos hombres, gloria a Dios.